Hola, soy Argentino, te muestro cómo vive la comunidad rusohablante en Argentina. Hoy hacemos nuestra primera entrevista para YouTube y le cuento una historia de un destacado patinador artístico de Rusia que se llama Sergei Rybnikov. Vamos a contar su historia. Señor Rybnikov, muchas gracias por invitarme. No, es un placer. Y sobre todo ustedes son de esa empresa que muy conocida, así que es un placer. Muchas gracias. Amponda, sí. Claro, cuéntame un poco sobre su experiencia. ¿Cuánto tiempo lleva en esta disciplina y cuáles han sido sus logros durante su estadia en Argentina? Y en esa disciplina estoy toda mi vida prácticamente. Claro. Empecé en Rusia, después acá en Argentina. Y en Argentina sí, obviamente, no se puede comparar los niveles de Rusia y Argentina. Tal cual. ¿Sí? Entonces es como no se puede comparar los niveles de fútbol de Argentina y de Rusia. Claro, todo al revés. Sí, todo al revés. No, aunque sí, actualmente el nivel de fútbol en Rusia subió, sí. Pero, Sí, se mejoró un poco, pero igual no están jugando en ninguna parte. Y eso sí. Pero por lo que se refiere a patinaje artístico en Argentina no hay en realidad la base. Solo recién nosotros tenemos esta pista que funciona en menos de medio año. Parece que usted fundó la base del patinaje artístico en Argentina, ¿no? Y sí, como yo estuve acá y nosotros empezamos, digamos, a hacer este deporte profesional en Argentina, pero hay que tener instalaciones, pistas, etc. Sí, obviamente, a pesar de esto, obviamente nuestra escuela es la mejor porque de nuestra escuela durante esos años participaron en Grand Prix Juniors de mi escuela como 6, 7 alumnos, en realidad más, porque algunos se fueron después para otra, digamos, bandera, pero claro. son mis alumnos. Entonces, como 10 participantes. Recién participó una, pero otras participantes antes de pandemia, pero ya crecieron acá en Argentina. Por lo menos Steffi, ella empezó allá, pero ellos son. Sí. Así que, bueno, nuestra escuela obviamente es la mejor. Nosotros presentamos primeros niveles noves, primeros niveles juniors, primeros niveles seniors, todos eso. Todas las edades entonces. Sí, todos los niveles más grandes que pudo lograr Argentina aparecieron, nacieron obviamente en la escuela rusa. Increíble. Y sus alumnos están participando en los torneos internacionales, digamos. ¿Cuáles han sido sus logros más grandes durante su estadia acá en Argentina? Y logros más grandes es eso, participación en Grand Prix Juniors. Tal cual. Sí. Porque la competencia es re alta también en el nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, para participar en campeonatos mundiales hay que pasar algunos, ¿cómo se llama? Etapas. Etapas, sí. Hay que seleccionarse, digamos. Sí. Para seleccionarse hay que tener un cierto nivel. Claro, ¿sí? como en cualquier deporte, ¿no? Cualquier deporte, sí. Pero nosotros recién empezamos a llegar a esto, llegó en pandemia. Claro. Y ya está, se cortó todo. Y ahora tenemos que empezar de nuevo. Para ser un deportista de nivel hay que tener 10 años. ¿Sí? Por ejemplo, en Rusia, si las chicas empiezan a los 3, 4 años, 10 años son 14. ¿sí? Y acá en Argentina a veces a los 14 años solo vienen por primera vez. Arrancan a participar. Arrancan a participar. O sea, esa es la diferencia. Sí, porque este deporte no es fútbol. Tan famoso acá como fútbol, sí. Y nosotros sí, hablábamos bastante para tener nuestra pista con los... en Villa Devoto, ¿no? No, en autoridades de Buenos Aires para tener pista. Pero ellos ni siquiera saben qué es esto patinaje artístico sobre hielo. Patinaje artístico de ruedas, sí. Es algo exótico para ellos. Sí, ¿no? es exótico. Entonces ellos dicen, sí, es muy interesante, pero por suerte ahora tenemos, no es una pista olímpica todavía, pero igual. Pero ya es algo. Es algo. Sí, exacto. Como en Argentina se dice algo, es algo. Y en este caso, la otra pregunta sería,
¿Cómo ve el desarrollo del patinaje artístico en Argentina en el futuro? ¿Tienen algunos planes? ¿Cómo se desarrolla este deporte? Planes hacer lo mejor posible, según la situación. Actualmente la situación económica en el mundo es una crisis, ¿sí? Exacto. Eso sí, en todo el mundo. O sea, llegamos a un proceso cuando el mundo empezó a cambiarse. Dicen que el 26 de febrero de 2026 habrá un punto de equilibrio cuando el mundo de un lado tiene que Al otro. caer al otro. Sí, y todavía no sabemos cuál sería el cambio. Pero dicen que es. Y sí, el mundo está cambiando. El cosmos, digamos, el espacio cambiando y eso afecta a nosotros. Entonces, nosotros acá, argentinos, a veces nos quejamos por cosas económicas, pero no sabemos que esos procesos pasan por todo el mundo. Claro. Entonces, y nosotros planear algo es muy difícil. Entonces, Sí, especialmente hacemos, acá en Argentina. hacemos lo que sea posible. Sí, aparte que los argentinos, ellos saben disfrutar. ¿Sí? Como Sí. nosotros, por ejemplo, los estadounidenses, los rusos, ¿cómo viven? Viven para trabajar. Y no, argentinos trabajan Para vivir. Ellos Sí. saben. Nosotros en realidad no sabemos disfrutar, Sí. descansar bien como ellos saben. Entonces ellos, no, ¿qué va a pasar mañana? Hoy vivimos, a ver qué pasa. Sí, eso ya me di cuenta, ya había escuchado eso de usted en su última entrevista, digamos, y por eso me di cuenta que hay mucha diferencia entre nosotros y los argentinos, Sí, en pero pensamiento. ya se siente Argentina, ¿no, Sergio? Y prácticamente un cuarto de siglo vivo acá. Exacto. Sí, entonces sí, ya aparte que, bueno, yo vivo entre esta gente. Esta gente me entregó, me dio la nacionalidad, yo pude conseguir, ¿sí? Entonces vivo acá, Ah, muy bien, entre felicidades. ellos, siento respeto, todos me respetan. Por ejemplo, si comparar con los Estados Unidos, ¿sí? Antes todos querían ir a los Estados Unidos. Sí. Una alumna Igual mía, como ahora. sí, una alumna mía, por ejemplo, me contó una cosa, ¿no? Ellos se fueron con su grupo de colegio a los Estados Unidos y una estadounidense le preguntó, ¿eres mexicana? Y yo dije, no, soy argentina. Argentina es ¿qué parte de México? De México, Argentina. O sea, Claro, muchos no saben. para ellos todos son mexicanos. Exacto. Los de, Todos los hispanohablantes son mexicanos. sí, son mexicanos, nada más. Entonces, y algunos rusos conozco allá, me también contaban como que no sientan tan cómodos, como que ellos, hay una frontera, entonces entre ellos, en Argentina no. En Argentina tú puedes vivir tranquilo, sentir tranquilo. Y sí, y yo me siento ya medio argentino, digamos. Claro, sí, es un placer hablar con usted porque usted ya tiene mucha experiencia viviendo en Argentina, son una parte de la quinta generación que llegó de la inmigración rusa, somos la sexta ola ya y se cambiaron muchas cosas y por ahora, ¿qué opina usted de su vida en Argentina? ¿Le gusta o capaz quería volver a Rusia en algún momento? Es una pregunta que siempre hay y tienen los inmigrantes extranjeros. Exacto. Entonces, estamos mentalmente divididos. Con una pierna nosotros mentalmente estamos en nuestro país de nacimiento, Sí, con otra pierna estamos donde estamos actualmente, ¿sí? así es. Pero entonces nuestro peso como en el deporte, entonces cambiamos de una pierna a la otra. Entonces, que más tiempo vivo acá en Argentina, entonces mi peso
está más cerca con esta pierna que esta. Es normal. Claro, sí, Es, porque ya es pasaron normal. muchos años. Sí, eso es como que algo natural. Sí, Pero eso no significa que yo voy a olvidar otra mi pierna, o sea, de nacimiento. O sea, país, Rusia para mí. Entonces, de un lado, a mí me gusta Argentina, ¿sí? muy bien. De otro lado, yo nunca voy a olvidar mi país de nacimiento, como mi acento, ¿sí? Entonces, mi acento Claro, siempre... nosotros todos tenemos un acento sí, ruso, sí, igual. sí, sí, Algunos como... más, algunos menos. Sí, mi alumno me dijo, Sergio, me llamó tu paisano. ¿Por qué tu paisano? ¿Cómo sabes que es ruso? No, tiene acento el mismo que vos. Así que yo... Y la cara de otro. Sí, entonces, sí, como en realidad, ¿qué significa? ¿Gusta o no gusta? Es relativo. A una persona que, por ejemplo, vino acá y no pudo conseguir ni trabajo ni nada, entonces Exacto. no me gusta, ¿sí? Otro que puede conseguir todo va a decir, sí, me gusta, ¿sí? Todo relativo, todo depende de la persona. Y por eso, si ustedes, los inmigrantes rusos, Sí, quieren vivir acá, cambiar, porque clima espectacular, perfecto, ¿sí? el clima. Entonces, los problemas que están ahora en Europa, guerras, etcétera, van a ir aumentando. Argentina es un refugio, ¿sí? Sí, acá se En puede este caso. encontrar paz. Exacto. Entonces, si quiere vivir acá en Argentina, tiene que saber cómo acomodarse, pero usted tiene que tener en cuenta a dónde. Entonces, hay empresas que pueden ayudar, ¿sí? Sí, Ayudar, conseguir trabajo, orientarlos. Por ejemplo, esta empresa EMPA, en Ponda. Emponda, sí, empanada y onda, Claro, ¿sí? buena onda Entonces, entonces. ellos pueden orientarlos, ¿por qué? Porque la estructura es parecida de Rusia, ¿sí? Sí, Entonces, cómo vender, comprar, etcétera. Acá en Argentina un poquito un poco distinto. otro sistema y ellos pueden orientarlos, ¿sí? Entonces, no hagan errores. Claro, No tiene que perder su dinero porque, bueno, yo quiero hacer una empresa, pongo dinero y ya está. Y no salió porque nada. acá la cosa funciona Exacto, diferente. exacto. Esas empresas pueden ayudar y no tiene sentido para ellos engañarlos. Claro. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuénteme un poco de su trayectoria laboral. Ah, ¿Cómo fueron los primeros años cuando llegó a Argentina usted? Fue re difícil, ¿no? Primeros años fueron muy difíciles y es creo que para todos. Todos que quien puede venir y sin mucho dinero, Sin saber castellano. sin saber castellano, sí, es muy difícil. Aparte que fue mucho más difícil que ahora, ¿por qué? Porque ahora, por ejemplo, se puede encontrar trabajo por internet, ¿sí? Exacto. Yo vivo acá Trabajar remotamente. y trabajo, por ejemplo, en la misma Rusia por internet o algo. Por ejemplo, mamá de uno de mis Así alumnos. vino la última ola de los inmigrantes rusos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces es otro. Usted ya otra cosa, ¿no? Sí, nosotros cuando vinimos acá teníamos que encontrar un trabajo como antes. Conseguir O sea, cualquier laburo sí, y sin castellano, sin documentos, eso fue muy y difícil. sin tanta plata. Exacto. Aparte, fue la crisis económica en Argentina tremenda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces yo de una crisis económica llegué a otra Al crisis otro. económica. Sí, pero bueno, todo se normaliza. Sí, Claro, por ahora gana. ya está bien todo, Sí, ahora por sí todo suerte. está bien, obviamente. Bien. ¿Y por qué eligieron Argentina ustedes? Argentina, primero como yo digo, antes siempre todos tenían ganas de ir a los Estados Unidos, a otro país, Exacto. pero en esa época en Rusia la única manera de salir legalmente con visa a un país fue Argentina. Ah, sí, no Sí, sabía. sí, solo Argentina. Y más aún, Porque éramos amigos, nuestros y países.
Sí, Igual pero, como hoy. sí, por ejemplo, Ucrania en ese momento tenía acceso más fácil. O sea, para nosotros tenemos que cumplir algunos requisitos ciertos, Claro. universitaria, tener instrucción. Ucrania no, más fácil, porque ellos tenían un convenio entre ellos. Por eso Cierto. en los años 90 llegaron más ucranianos a Argentina que rusos, ¿no? Fue lleno de ucranianos. Yo me acuerdo de esa época, cuando caminas por la calle en microcentro, donde hay Ajá, 9 de sí. julio, eso, por todos lados escuchas que hablan ruso. Con el ruso. acento ucraniano. Sí, no, los ucranianos acá hablaban ruso todos. Claro. No, Entonces, igual tienen algunas diferencias con cómo hablan. pronunciación. Claro, Y sí, pronunciación. nosotros distinguimos. Argentinos no, nosotros sí. Eso sí. Y en un periódico argentino yo me leí que acá, en esa época, solo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, fueron 1 millón. Un millón. Millón de rusos Increíble. ucranianos. Una banda, che. Sí. Y después, cuando por la crisis económica, entonces algunos que tenían documentos ya y podrían, fue un momento cuando a los Estados Unidos se puede llegar sin visa. Ah, Sí, sí. entonces ellos se fueron, después Claro. cortaron, hicieron visa. Para encontrar la mejor vida, ¿no? Sí, pero igual de esta situación económica la mitad se fueron, Tal pero cual. medio de millón se quedaron igual. Claro. Así que Y usted ahora vive en la provincia de Buenos Aires, en la zona norte. Esta parte se ubica en la zona norte. ¿Por qué eligió esta zona? y porque yo trabajo en San Martín, en la municipalidad de San Martín y por eso vivo acá. Ah, bien. Entonces, para comprar una casa, a mí un amigo de la municipalidad me aconsejó cosas y Claro. bueno, entonces vivo acá, trabajo cerca. ¿Y podrían contar un poco más de su experiencia laboral? Usted es ingeniero electrónico Ujú. y hace mucho que está trabajando así. Acá en Argentina sí. En Rusia yo terminé la universidad, empecé a trabajar en una empresa. En esa tuvimos que trabajar 2 años para justificar nuestro diploma, ¿sí? Claro. Entonces, por obligación nosotros trabajamos 2 años y después cualquier cosa. Entonces yo trabajé 2 años, después otra empresa, todas empresas estatales y que trabajaban para industria militar, como siempre. Claro. Entonces, Ellos tienen muchas opciones laborales siempre. sí. Y después en Argentina, después desapareció la Unión Soviética, crisis Sí. económica. Ya trabajar con ingeniero, primero menos trabajo. Por ejemplo, nosotros trabajábamos con un proyecto en una empresa que se llama Bargusino. ¿Qué es Bargusino? Es un tren en el momento necesario para, vagón se abre Ajá. y un misil intercontinental sube en cualquier momento, entonces nosotros trabajamos con esto. Ok. Muy bien. Pero cuando Yeltsin asumió, entonces bueno, friendship con los Estados Unidos, ¿sí? Entonces cortaron este proyecto, cortaron totalmente. Cortaron todo. Todo. Entonces desapareció. Entonces los institutos, así como nosotros, se quedó prácticamente sin trabajo. Claro. A alcanzar otro trabajo, difícil, que la crisis económica, ¿sí? Por ejemplo. Sí, había mucho quilombo en esta Sí. época. Sí, entonces, ¿y qué hacer? Yo con mi jefe en ese trabajo, nosotros abrimos un taller mecánico de reparación de autos. Ah, mira. En esa época aparecieron muchos autos con inyección electrónica.
Ahora Exacto. es algo común. Ahora ya no se puede encontrar un auto con carburador. Sí, están por todos los lados. Todo inyección electrónica. Pero en esa época eso fue algo nuevo, raro. Nosotros Sí. somos electrónica y más aún. Después trabajábamos en esta área electrónica de los automóviles. ¿Sí? Entonces nosotros abrimos este taller y gracias a este taller prácticamente yo pude venir acá, porque para venir acá hay que tener Ya dinero. sabiendo algo. Hay que tener dinero. Exacto, sí, Entonces, obvio. entonces, sí, entonces trabajé y eso fue en Novosibirsk, ciudad. En Y, Siberia. sí, y nuestro taller fue bastante conocido. ¿Por qué? Porque no todos podrían hacer eso. Exacto, era algo nuevo también. Sí, y nosotros, entonces, en Rusia fue así. Y después, cuando llegué acá, en Argentina, también este amigo mío de la municipalidad, él me ayudó a llegar acá. Eso fue algo raro, como un ruso, ni siquiera yo tenía la ciudadanía, ¿sí? Sí, Pudo ser empleado de la municipalidad, eso fue algo raro. Pero me ayudó lo que los semáforos, se jubiló una persona y nadie pudo hacer esas cosas. y le contrataron entonces. Sí, primero como para reparar plaquetas electrónicas. Sí. Y después yo miré y dije, Ah, miren, bien. nosotros, esta plaqueta nosotros podríamos fabricar nosotros. Es algo Sí. fácil. Claro. Entonces, en vez de pagar a las empresas $2.000 por una plaqueta, nosotros podríamos hacerlo mucho más barato. Claro. Y por suerte, Y más rápido. es por suerte, el director, esta idea nuestra nos apoyó y nosotros logramos hacer esta nuestra plaqueta, salió un poquito más de $100. 2.000 y 100. Claro, sí, Pero- es sí. diferencia. ¿Y qué provocó eso? Ellos, empresas, tendrían que bajar precios. Fue muy enojados por mí. Así es el mercado. Sí, así es mercado. Bien, y volvemos a nuestro tema principal, patinaje artístico. ¿Cómo arrancó con este deporte? Con ese deporte arranqué, obviamente, como siempre, por casualidad. Claro. Yo patinaba, sí, y después ya estuvo bastante bien económicamente. Y conocí una pista de hielo, ahora no existe. Entonces me fui allá para patinar, porque eso siempre fue mi sueño. Entonces, una cosa trabajar y otra cosa, cosas para digamos, Claro, para distraerse un poco, ¿sí? no, es más de esto, es Es como su pasión. mi pasión. Sí. Exacto. Entonces, mi pasión desde niño, mi abuelo noble, Arcadi se llama, ¿no? Arkady, sí, mi padre es Igor Arkadievich. Exacto. ¿Cómo sabe eso? Sí, porque había visto su última entrevista y, y le foto. mostraron una foto de Arcadi Sí, sí, y sí. dijeron que su abuelo Es mi abuelo, sí. era también patinador, ¿no? Pero patinador en línea, Ah, mira. de velocidad. Claro. Y mi papá a su tiempo me dijo, ¿por qué no quieres hacer esto? Tu abuelo fue famoso y tenía medallas y... Era campeón. Sí, y foto tengo de él, foto tengo acá en mi casa. Ah, muy bien. 1916, un año de la Revolución Wow, Soviética. increíble. Sí, entonces, yo digo, no, mi pasión es esto, yo quiero patinar artístico, yo quiero patinar así, así. Bueno, entonces empecé a patinar, y etcétera, pero en Novosibirsk empecé bastante tarde, entre 11 y 12 años, algo. Pero en esa época fue algo común. Sí. Claro, porque en nuestro país es Sí, re común sí, patinar. Casi en cada patio hay una pista Sí, sí. del patinaje, digamos. Bien, y cuando llegaron por acá a Argentina, Sí, acá en Argentina, no existió nada de eso, ¿no? sí, como yo digo, siempre eso, como patinador de entrenador en Rusia, hay en cada
En cada barrio. No, en cada, digamos, помойка, как сказать. En cada basura. Sí, un montón, así como yo. Sí. Puede ser exagerando, como después mostró la historia. Pero acá puede ser único. Claro. Y algo natural. Sí. Sí, Rusia para nosotros es un deporte, digamos, ¿cómo se llama? Nacional. Claro, sí, un deporte Y, nacional. Sí, y obviamente. acá es algo raro, entonces yo puedo, y también tuve suerte que recién empezaron a organizar la federación, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, nosotros hicimos después escuela. Cuando empecé a patinar en esa pista, me vieron y una persona me dijo que, a ver, ¿puedes dar clases a mi hija? Claro. Etcétera. Y sí, apareció. A la gente le encantó. Sí, sí, después como una avalancha, todo. Después hicimos nuestra escuela, me ofrecieron, a ver si la llamamos escuela rusa. Yo pensé, mucha responsabilidad, como que Rusia. Para guardar Sí, la marca. Sí, exacto. Después digo, bueno, probamos. Pero está bien, ahora estamos manteniendo bien nuestra marca en Claro. Argentina. Sí, recién acabo de terminar un campeonato nacional argentino. ¿Cómo participaron sus alumnos? Participaron bien, como siempre, nosotros entre los mejores, siempre. Entonces los niveles más altos, Claro. ocupados por patinadores Siempre de nuestra primeros escuela. puestos. Nuestra escuela, sí. Entonces, sí, ahora empezamos de a poco recuperarnos de la pandemia. Sí. Sí, aparte que apareció esta pista, hay otra más chiquitita. Entonces, sí hay base, sí hay pista. Acá hay talentos un montón. Los latinoamericanos son muy talentosos. ¿Sí? Exacto, sí. Y, por ejemplo... Si arrancan a hacerlo serio, sí, consiguen algo. Sí, para bailar para ellos es algo común. Claro. Nosotros del norte somos Claro, así. somos más fríos. Sí, ellos son saben más- su cuerpo. Más como brasileños, son los mejores bailarines. Sí. Exacto. Aparte que en Argentina tango. Eso sí. Tango argentino es el mejor tango del mundo. Sí. Después aparecieron otros tangos europeos, etc. Pero los argentinos en tango son primeros. Igual que en fútbol. ¿sí? Claro. Me dijo, por cierto, que hace poco arrancó a bailar tango, ¿verdad? Sí, también empecé a bailar tango. Empecé hace muchos años, después dejé un poco y después volví. Entonces, con el objetivo de a ver qué puede darme los conocimientos de tango. Y sí me dieron mucho. ¿Ah, sí? Muchos conocimientos. Entonces, tango argentino por algo está ya en patrimonio de la humanidad, porque no es un folclore, es algo muy serio, que se basa en la técnica, Sí. en leyes de biomecánica. Entonces yo veo en deporte cosas muy parecidas. Entonces algunas cosas yo tomo de ellos, de tango, Claro. porque es algo muy, por lo Hay menos en algo Argentina. parecido entre Sí, no, porque el cuerpo es patinaje cuerpo. y- Cuerpo es y tango, cuerpo, claro. danza es danza. Sí, Claro. eso sobre hielo, eso sobre piso. Muy Entonces, sí, me encanta y yo sigo bailando y espero que voy a seguir. Parece que nos quería mostrar algo en su casa, algunas piezas de madera, ¿verdad? Sí, cuando en la época de pandemia, cuando nosotros no podríamos salir de la casa a hacer nada, bueno, yo tenía que hacer algo. Es Claro. aburrido no hacer nada. Entonces empecé, Exacto. cuando era chico en Rusia, a mí me siempre encantaba armas. Entonces yo hacía armas de madera, y ya tenía bastante nivel. Solo esto. Claro. Esto me ayudó, esos conocimientos me ayudaron para hacer las cosas de madera. Sí, no sé. Realmente usted es también muy talentoso, le felicito No, entonces. es exagerado. Como digamos en ruso, maestro para todas las manos. Bien. Ojalá que sea. Bien, ahora terminamos esta parte y continuamos en la pista. Señor Rybnikov, cuénteme brevemente cómo son sus entrenamientos. Sobre hielo. Sí. Sobre hielo nosotros hacemos como si fuera entrenamiento sobre hielo. Hay clases de varias disciplinas, Claro. porque en Argentina hay un sistema de test.
para participar en un campeonato hay que participar en un cierto test. Ese test tiene dos disciplinas. Entonces, nosotros, nuestra escuela tiene entrenadores para freestyle, en realidad soy yo para freestyle, y para filos y preparación física o FAES, y también hay coreógrafos. Entonces es un sistema que existe en todo el mundo, en Rusia también. Muy bien. ¿Y quién es su patinador favorito entonces y por qué? Y entre los patinadores, si hablamos de hombres, Yegudin. Alexei Yegudin. Alexei Yegudin, sí, es alumno de Alexei Mishin. Claro. Sí, tiene clásica, técnica clásica y bueno, varios aspectos. Y aspectos técnicos y aspectos artísticos. Muy bien, le felicito entonces. Gracias. ¿Y de dónde vienen sus alumnos entonces? Y como siempre, en ponda.com. Gracias. En Ponda, publicá, vendé y aprendé en un solo lugar. Entonces, Sergey, cuénteme un poco de sus entrenamientos, ¿cómo son? Entrenamientos, por lo menos en la escuela rusa, son así. Primero, la base. Como en todos los deportes, hay que trabajar mucho con la base, porque ningún edificio no puede funcionar sin su base. ¿Sí? La base de patinaje artístico, como en muchos deportes artísticos, es tipo danza clásica. Entonces, algunos elementos de danza clásica nosotros intentamos llevar sobre hielo. ¿Sí? Exacto. Entonces, es deslizamiento, lo que nosotros llamamos filos. Nosotros tenemos entrenadores específicamente que trabajan con los chicos con filos, parte también para rendir test, etc. Y freestyle. Freestyle es lo que nosotros vemos en la tele, eso se llama freestyle. Claro. Sí. Pero hay que tener en cuenta que patinaje artístico sobre hielo. Entonces, cualquier deporte artístico, cualquier danza, es técnica más sensaciones. Claro. Sensaciones. Tiene que dar una sensación. Sí, entonces en nuestra escuela nosotros explicamos mucho que no hace falta solo patinar, hay que expresar, hay que mostrar sus sensaciones. Mostrarse, Exacto. expresionarse. Sí. Bien. ¿Y podría darles un consejo a los patinadores que recién empiezan? Primero hay que tener pasión por el deporte. Tal cual. Sin pasión, por más que tengas un talento, no va a salir nada. Entonces, primero tienes que pensar, ¿qué te gusta? Aunque en escuelas, en nuestra escuela, en escuelas de Argentina, se puede conseguir todo. Y deporte, y entretenimiento, y ejercicios para salud, para todo. Entonces, lo que estás buscando, puedes encontrar. Muy bien. ¿Y podría recordar un momento más emocionante como patinador o afiliado? Actualmente, por ejemplo, hace horas participó una patinadora de escuela rusa, Estefanía Soloviova, en una etapa de Grand Prix Juniors en Bangkok. Wow, le felicito. Muchas Parece gracias. que es un torneo. Un torneo muy importante, Claro. una competencia muy importante, y patinó bastante bien, por más que participó primera vez, o su primera experiencia, participó bastante bien. Entonces, yo y todos los patinadores y entrenadores de la escuela rusa somos muy orgullosos, muy satisfechos, y creo que no solo de nuestra escuela, también... Claro, toda la Argentina. Exactamente, Porque representa nuestra patria. exactamente. Muy bien. Señor Rybnikov, describe qué sueña para el futuro del patinaje artístico en la Argentina. En Argentina creo que nuestros sueños importantes son empezar a participar en competencias internacionales de seniors. Claro, que es lo Eso más que- importante. Sí, esas competencias incluyen campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.
Pero participar en estos campeonatos hay que pasar por una selección para seleccionarse. Para seleccionarse hay que tener un cierto nivel. Entonces nuestro objetivo es llegar a este nivel para poder participar en estas competencias. Muy bien. Y su escuela se llama Asociación Rusa del Patinaje sobre Hielo. ¿Qué lo hace único entonces? No, creo que la diferencia entre nuestra escuela y otras escuelas está en su nombre. Solo en su La nombre. Escuela Rusa de Patinaje Artístico sobre Hielo creo que es de los mejores de Argentina. Claro, porque tiene muchos ganadores de todos los campeonatos nacionales. Participantes, sí, inclusive en Grand Prix Juniors. Claro. Le felicito, Sergio.